Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Para mí es un placer que estemos nuevamente aquí conviviendo con una gran charla. Recordemos que este lugar es gratuito, abierto, digital, donde nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas para crecer en mente, cuerpo y alma. Aquí no solamente vas a encontrar información, hoy vamos a encontrar un camino, vamos a encontrar respuestas, vamos a analizar desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, cuál es el camino más adecuado a seguir, cuál es la decisión que debo de tomar. Para eso es para lo que creamos estos foros, para encontrar un camino, para encontrar respuestas, que nadie te las va a dar, pero que tú las vas a encontrar en tu corazón. Aquí puedes espejear con alguna historia, aquí vas a descubrir que no estás solo y que lo que has vivido puede ser convertido en un gran propósito. Y bueno, gracias por darte el tiempo nuevamente de estar aquí con nosotros. Y antes de continuar, pues quiero presentar a las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional. La abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Udoira, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, mujeres unidas con la certeza de que con conocimiento podemos crear un mundo mejor y tener un futuro mejor. Y bueno, para que esta charla el día de hoy sea lo más amigable posible, recordemos primero que nada que este es un espacio sagrado y seguro, que aquí no se va a juzgar, no se impone, aquí vamos a compartir desde el corazón. Durante la sesión, pues bueno, favor de mantener el micrófono en silencio, la cámara es opcional, pero esta es una mesa redonda, entonces se vale levantar la mano. Esta es la continuación de una charla que tuvimos hace unos días con relación al perdón en pareja, pero yo creo que aquí aplica todo tipo de pareja, amistades, amigos, familia. Entonces, se vale levantar la mano. Hoy, el día de hoy principalmente, es ayudarnos a sanar, y como nos dijo el doctor Alejandro, ya me voy a adelantar un poquito, a sanar desde lo individual. No pensemos en la otra persona, hay que empezar por nosotros. Entonces, se vale compartir en esta charla, se vale levantar la mano o el chat siempre está habilitado para cualquier duda, pregunta que puedan tener. Ahí también lo pueden escribir, ¿sale? Y tengan a la mano, por favor, una libreta, una pluma, no solamente para preguntas, sino para la información que se nos puede quedar y que nos puede servir para seguir sanando, pues bueno, ahí lo pueden ir anotando. Y bueno, antes de continuar, ya se los había presentado, pero para mí es un honor presentarles al conferencista que está acompañándonos el día de hoy, que nos dijo que sí para esta confesión que tendremos el día de hoy. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por apoyarnos en esta gran charla y en todas las que nos ha dado. Él, bueno, es un desarrollador humano con experiencia en procesos formativos, acompañamiento emocional, fortalecimiento de habilidades personales, sociales y comunicativas. Cree en el poder de la palabra, la escucha activa, la espiritualidad y el trabajo interior como medios para transformar vidas y entornos. Le gusta, su enfoque principal es guiar procesos de autoconocimiento, gestión emocional, liderazgo personal y desarrollo protector humano. Tiene educación en filosofía, licenciado en ciencias de la comunicación, maestría en derecho humano, doctorado en desarrollo humano, está estudiando o ya terminó psicología, no le he preguntado si ya acabamos o todavía no, pero también es psicólogo. Bueno, tiene un mundo de licencias y certificaciones, pero bueno, no quiero acabarme el tiempo en su currículum porque si no nunca voy a acabar. Pero qué placer, doctor Alejandro, que esté aquí. Muchas gracias por su apoyo. Adelante, usted dígame, ¿dónde empezamos? No, pues antes que nada agradecer por esta invitación y por darle continuidad a la plática de hace 8 días. La verdad estoy un poquito nervioso porque son preguntas que a veces tocan cosas o puntos muy delicados, pero bueno, vamos a tratar de responder
lo más objetivamente posible y tratar de dar una respuesta que sea útil no solamente para la persona que nos hace la pregunta, sino para todos los que conformamos o estamos reunidos el día de hoy. Pero bueno, aquí la que manda eres tú, Erika, yo te escucho. Ay, qué miedo. Pues bueno, nada más recapitulando y si me equivoco, corríjame un poquito. Pues en la charla anterior hablamos del perdón en pareja. Pero más que el perdón en pareja, pues sí nos hablaste del hecho de que tenemos que empezar por perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar sin miedo al juicio, perdonar cómo quitar esos miedos, cómo dejar de repetir eso que nos viene lastimando sin lastimar a nuestra pareja, ¿no? Aquí recuerden que él nos hablaba de varios puntos. Lo que necesito que sea reconocido es, y nos dejó esa tarea que teníamos que escribir, ¿no? Lo que no quiero seguir cargando en silencio es, y tenemos que escribir, ¿qué nos... y ok, perdón, ese es otro punto más. El perdón sano es cuando puede uno mirar las cosas, reconocerme sin miedo al juicio, también habló en ese sentido, y estoy viendo en mis apuntes, reconocer que nos dolió, no minimizarlo, no entender que necesitas y entender qué necesitamos para poder sanar. Y que yo creo que desde ahí podemos arrancar un poquito en esos ejemplos que nos diste, doctor Alejandro, el cómo podemos ir reconociendo lo que, lo que necesitamos sanar, no minimizar a final de cuentas, ¿no? Porque a final de cuentas por algo nos dolió y por algo sentimos esa necesidad del perdón. ¿Cómo empezar a dejar de minimizar ese dolor que tenemos nosotros? El primer paso que tenemos que hacer para no minimizar el dolor o el sufrimiento es reconocer, es darnos cuenta que realmente hay algo que nos está lastimando, algo que no nos permite crecer o caminar. Muchas veces tratamos de evitar o de negar lo que está pasando, pero aún así, aunque lo negamos, hay algo que nos lastima, es como esa piedra en el zapato. Sabemos que hay algo que nos incomoda, pero a veces porque tenemos prisa, porque nos da pena quitarnos el zapato ahí enfrente de la gente, permanecemos y seguimos caminando con esa piedra. Entonces, el primer paso es aceptar que hay algo que me está lastimando, que me está doliendo y que necesito identificar dónde es. Y sobre todo, yo les digo, no es que seamos masoquistas ni mucho menos, pero a veces es importante que aprendamos a disfrutar el dolor, en el sentido que cuando disfrutamos el dolor, nos damos la posibilidad y la capacidad de identificar qué es lo que realmente nos duele. Porque muchas veces pasa como la gripa o cualquier enfermedad pasajera, nos empezamos a sentir mal y tomamos que la aspirina, que el no sé qué, y entonces realmente atacamos todo y nada a la vez. Y entonces cuando nos damos la oportunidad de sentir lo que está pasando, entonces podemos ahora sí identificar qué es lo que tenemos que trabajar. Si no hacemos eso de aceptar que hay algo que nos lastima y nos duele, entonces no va a pasar nada, no vamos a hacer nada y vamos a seguir con ese sufrimiento. Y muchas veces vamos a olvidar, entre paréntesis, entre comillas, que hay algo que nos lastimó, porque simplemente lo ocultamos y entonces cualquier situación, cualquier comentario, cualquier movimiento, cualquier cosa que haga la pareja va a ser un motivo para explotar. ¿Por qué? Porque desde un principio no supimos identificar qué era lo que nos estaba molestando. Wow. Eso de aceptar está interesante porque es empezar lo que decías. Hay que empezar por uno, reconocernos. Ok, por acá voy a ir sacando las preguntas que nos hicieron en los chats, en distintas, bueno, aquí en el chat ya nos están poniendo, tienen varias dudas. Comienzo preguntando, ¿qué dijo el doctor Alejandro que tomamos?
Me refiero es un ejemplo que muchas veces cuando nos pasa algo, tomamos cualquier medicamento. O sea, no se nos duele la panza y una buscapina. Y a veces no dejamos que el sufrimiento, la enfermedad, digamos que nos ataque bien para identificar. O en automático tomamos una pastilla sin saber qué es lo que tenemos, cuando lo más adecuado es ir al médico y que él sea el que nos indique, nos recete cualquier cosa, ¿no? Entonces, si no identificamos esta parte, el perdón se convierte como en una aspirina, como un anestésico. No supimos qué, cómo ni cuándo, pero simplemente decimos te perdono. Y entonces cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que realmente no perdonamos porque no entendimos o no superamos la situación. O sea, como quien dice, como cuando te dicen, ponle nombre a tus sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué fue lo que más me hirió? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a sanar o a aceptar y que no estoy dispuesto a aceptar? ¿Qué es lo que quiero arreglar? O sea, ponerle nombre a cada cosa de lo que estamos diciendo. Ahora sí que se vale llorar, se vale hacer berrinche, pero yo creo que es eso, ¿no? El entender y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Así es, o sea, es el punto más importante, identificar, aceptar que hay algo que me está lastimando. Si no lo aceptamos o no lo reconocemos, no va a pasar nada y las cosas van a seguir igual. Y entonces, cuando estemos como el hoyo express, que ya está a punto de explotar, si no nos apagamos antes y analizamos bien la situación, vamos a explotar. Y entonces es importante eso, dejar que duela para identificar y poder ponerle nombre y cara a esa emoción o a esa situación. Ok. Acá tenemos algunas preguntas de las que nos escribieron el otro día en el chat. ¿Qué heridas me duelen en el alma? ¿Cómo puedo empezar a arrancarlas de mi corazón? Ok. Mm, lo primero que pienso es que las heridas del alma no son solamente recuerdos, son experiencias que quizá ya pasaron, pero que de alguna manera todavía seguimos sintiendo. Pueden venir de una pérdida, de una traición, del abandono, del rechazo, de una promesa rota o de momentos en los que sentimos que no fuimos vistos, escuchados o tomados en cuenta. Y creo que muchas veces lo que más nos duele no es solamente lo que ocurrió, sino lo que empezamos a pensar sobre nosotros a partir de eso. Porque, por ejemplo, nos decimos, no soy suficiente, no merezco que me quieran, si confío me van a lastimar, o siempre voy a terminar solo, o terminamos cantando como Juan Gabriel, nadie me quiere, ¿no? Yo no nací para amar. Ahí es cuando la herida deja de ser solamente algo que pasó y empieza a convertirse en una forma más eh, que me empieza a definir, ¿no? A partir del dolor. Por eso quizá no se trata de arrancar violentamente la herida del corazón, como si tuviéramos que sacar eh, una cita del empaque, como si quitáramos una cana, no, es algo más profundo, porque al intentar arrancarla también podríamos estar rechazando una parte de nuestra historia. Tal vez sanar empieza de otra manera, reconocer la herida, escuchándola y preguntándonos qué es lo que realmente necesitamos. Ayer nos ayuda a comprender que cuando una persona se siente aceptada, escuchada y comprendida, puede empezar a mirar con una mayor honestidad lo que está viviendo. No sana porque alguien le diga, ya supéralo, ¿no? Sino Sí. porque encuentra un espacio donde puede decir, esto me dolió, esto aún me sigue molestando, me duele, necesito entenderlo, necesito escucharlo para poder superarlo. Por ejemplo, una persona puede seguir sintiendo dolor por una relación que terminó hace años. Tal vez piensa que
día extraña a la persona, pero cuando mira más profundamente, descubre que también extraña el futuro que había imaginado. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos una relación o estamos con una persona, no solamente vivimos el presente, sino que vamos buscando nuestro pasado juntos y lo más importante a veces es que empezamos a imaginarnos un futuro, ¿no? Que la familia, que los proyectos, que las conversaciones y pasar una vida juntos. Entonces nos damos cuenta que no hay una sola pérdida, ¿no? Sino hay dos, que es entender el problema que tuvimos al perder a la persona y el problema de perder ese futuro que ya habíamos imaginado. En este tipo de preguntas, o para poder responder este tipo de preguntas, sería necesario que nosotros nos hiciéramos preguntas. ¿Qué experiencia todavía me duele cuando lo recuerdo? ¿No? ¿Qué perdí realmente? ¿Qué necesitaba en ese momento que no recibí? ¿Qué perdí en ese momento? Ese tipo de preguntas también nos ayuda a entender lo que nos está pasando. Y como siempre, se los voy a repetir una y mil veces, una de las mejores terapias que tiene el ser humano es poder escribir una carta que no necesariamente tiene que ser entregada a la persona. Y aquí podríamos complementar o terminar las frases como de, lo que más me dolió fue, lo que nunca pude decir fue, lo que necesité de ti era, lo que yo quiero recuperar de mi vida es. Y entonces es ahí donde podemos entender esa parte de lo que nos lastima en el alma y que pareciera que nunca va a salir de ahí porque nos enterraron un puñal en el corazón y entonces por más que yo quiera sacarlo no puedo porque si lo saco me desangro y me muero. No, hay que entender ese sufrimiento, hay que entender lo que está pasando para poder llevar un proceso. Recuerden, perdonar no es algo que se da de la noche a la mañana, vivimos un proceso y por ejemplo en el ejemplo de ahorita que hablábamos de una relación que termina, este tipo de procesos y de perdón también se lleva en un proceso tanatológico o de duelo donde tienes que aprender a analizarte, quererte, pero siempre partiendo de tu propia experiencia, de tu propio dolor y de tu propia necesidad de seguir creciendo y caminando. Aquí nos comentan en el chat, doctor Alejandro, hay dos comentarios muy interesantes. Primero, me he dado cuenta de esa situación que tú comentas, ya que este se refiere a lo de la pastilla cuando hablábamos, ¿no? Del que no le, de que nos tomábamos algo pues para quitar ese dolor, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos comentan, me he dado cuenta de que esa situación que tú comentas, ya que últimamente he tenido algunos recuerdos y memorias que me duelen y que las platico porque me las he callado en ese momento. Que al compartir el sufrimiento, o más bien la memoria que regresa, veo ese gran dolor, los sentimientos y emociones y todo lo que me guardé en ese momento. Muchas veces cuando nos pasa algo y lo contamos a las personas, no lo contamos porque queremos que todo el mundo se entere o porque queremos quemar a la otra persona. Lo contamos porque lo estamos asimilando y lo estamos haciendo consciente. Entonces, una manera de hacernos consciente de lo que nos pasó, lo que nos dijeron, lo que nos dolió, es poder encontrar a una persona que se convierta en ese espacio seguro o un grupo de personas o un psicólogo o un sacerdote o la misma familia donde podemos sacar y decir, me pasó esto, me dolió, creo que me faltó hacer esto, decir lo otro, poder cerrar acá. Entonces, esa parte o ese momento en el que nosotros nos atrevemos y nos convertimos en valientes y podemos decir, yo viví, yo sentí, yo sufrí,
esto y esto, quiere decir que estamos empezando a madurar ese sufrimiento, lo estamos tomando y lo estamos empezando a soltar. Entonces sí es muy bueno poder platicarlo con las personas que nos generan confianza y que sabemos que son personas que a lo mejor no nos darán el mejor consejo, pero sí nos escucharán con el corazón. Sí. Hola, ¿qué tal, Carlita? Muy buenas tardes. Adelante, te cedo el micrófono. Gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Este tema me encanta desde la vez pasada y de verdad que es un tema que hay muchísimo por abordar. Algo en lo personal que me gustaría poder aportar en esta parte del perdón y sobre todo de asimilar cuando hay alguna ruptura. En lo personal, a mí me sirvió mucho poder hacer videos. De hecho, bueno, pues también parte de lo que yo hago es crear contenido. Entonces, en lo que yo hago, el crear contenido de justamente cómo fue mi relación, de poder como visibilizar lo que sucedió, a mí fue una gran forma también de sanarlo. Aunque yo sé que no todos pueden hacer esto, me queda claro, pero de verdad fue como una forma de poder expresar lo que había vivido. Y me di cuenta que gracias a hacer eso fue que pude llegar a perdonar a la persona y a decir, ok, estoy bien. Entonces, esto de expresarlo de verdad es maravilloso. Yo lo viví y creo que es de las formas más bonitas que podemos hacer para poder perdonar a alguien. Gracias. No, gracias a ti. Y sí, es que es evidente que cuando aceptamos que algo nos pasó y que algo nos dolió y lo podemos decir, quiere decir que nos hicimos consciente y estamos tratando de superar lo que nos pasó, porque muchas veces cuando no queremos reconocer, lo ocultamos y lo callamos. Y entonces al callarlo es algo que va creciendo en el pecho, que no nos deja respirar, que no nos deja hablar, que no nos deja ser libres. Entonces el poder externarlo quiere decir que estamos dando ese paso de empezar a soltar, a liberar, para llegar al punto del perdón, ¿no? Un perdón que empieza desde mi propia necesidad y desde mi propia experiencia. De hecho, tú nos dejaste, Alejandro, escribir una carta, completando unas frases, pero también además de completar las frases, a ese niño, en algún lugar lo escuché de escribir una carta a ese niño triste que tenemos en nuestro corazón, a escribirme a mí yo, ¿no? Oye, me doliste, me dolió el hecho de esto y esto y esto, y no me gustó cómo se comportaron así, 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 porque no solamente es el lo que me hizo la otra persona, sino el cómo me dolió a mí, qué fue lo que sentí, qué me hirió a mí, ¿no? Aquí en la carta que tú nos recomiendas están las siguientes frases. Completar las siguientes frases. Para mí perdonar no significa olvidar, significa y escribir, ¿no? Lo que necesito que sea reconocido es y escribirlo. Lo que no quiero seguir cargando en silencio es y escribirlo. Pero como te digo, o sea, además de que esas frases nos ayudan a arrancar, yo creo que en lo personal, nos ayudan a arrancar con esa escritura, es el decir qué me duele, qué me sigue doliendo e intentarlo escribir. El problema es que a veces no le podemos poner ni siquiera ponerle nombre a ese sentimiento que a veces estamos teniendo. Es atrevernos a poder escribir. Les digo, este tipo de cartas no se la vamos a entregar a nadie, no se preocupen si no lleva acento, si no lleva coma, si se escribe con faltas de ortografía, ¿no? Porque a veces el coraje nos hace decir unas cosas por otras y entonces el poder escribir una carta con lo que nos está pasando, entender que lo que está pasando es una manera o el primer paso para decir las cosas. Si te cuesta trabajo responder o completar la frase, hay que preguntarnos por qué me cuesta trabajo completar esta frase. Y entonces en ese preguntarnos por qué podemos profundizar y muchas veces nos damos cuenta que ese problema o ese rencor o ese perdón es algo que vengo arrastrando de años atrás.
Entonces es importante esa parte de que nos atrevamos a escribirnos, a sacar aquello que nos duele, Ahogarnos. ponerle, y si lloran, desahóguense, no se van a deshidratar, se compran un suero, ¿no? Entonces ustedes tranquilos, ¿no? Sí, así, tienen ganas de llorar, a veces las palabras no salen con la voz, salen con lágrimas, ¿no? Entonces, si no puedes decirlo con palabras, sácalo con lágrimas, y mientras vas entendiendo ese proceso, también empieza a escribir. Okay. Aquí en el chat nos escriben, en la convivencia diaria muchas veces surgen pequeños desacuerdos no resueltos. ¿Qué herramientas o pasos iniciales recomiendas para abordar ese micro resentimiento antes de que afecte la relación? Hablamos de una sana comunicación. Lo hemos escuchado 20,000 veces, el de no se vayan a dormir sin antes hablar o solucionar el problema. Y esto pasa también en el trabajo, en la escuela. O sea, no se vayan sin antes platicarlo y entenderlo. Hay que utilizar frases que no lastimen a la persona. Más bien hay que entender lo que está pasando, lo que me molestó, y poder acercarme a la persona y decir, hoy pasó esto y esto y esto, me hiciste sentir así. Quiero que lo platiquemos, quiero que lleguemos a un acuerdo, y eso también funciona en el esquema que les di de mente, corazón y voluntad. Muchas veces creemos que para poder hacer este tipo de procesos tienen que pasar un gran problemón. No, o sea, con pequeñas acciones podemos entender este tipo de procesos, que cuando llega un problema grande, nos es más fácil llevar el proceso porque lo hemos practicado toda la vida. ¿Por qué? Porque día y noche vamos a tener pequeños roces. Entonces, la sana comunicación, el poder decir lo que me está pasando, lo que me hiciste sentir, nos ayuda a crecer. Muchas veces las personas nos preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Y la respuesta en automático es bien. En realidad estoy mal. Si un día ustedes que se sientan mal, espero que nunca se sientan mal, si una persona les pregunta, ¿cómo te sientes? Díganle cómo se sienten, me siento mal. Y se van a dar cuenta que las personas no estamos acostumbradas a esa respuesta. Y entonces, como no sabemos o no estamos acostumbrados, no sabemos darle continuidad a la plática. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que me digas, bien, ay, qué bueno, me da gusto, y ya. Pero cuando tú dices, me siento mal, le pregunto, no le pregunto, la abrazo, no la abrazo, no sabemos. Pero cuando uno empieza a trabajar esta parte de ser consciente, ser maduro y poder decir, me molestó o me molesta, nos ayuda a crecer como persona y también a crecer como comunidad, como compañeros de trabajo. Si la otra persona no está dispuesta a escuchar, a trabajar, lo más maduro es empezar a poner límites, ¿no? Saber que a esa persona no le gusta que le digas o que le pidas, entonces, ¿cuál es un límite? Una, dos veces, tres veces, se acabó. No hay que estar ahí como un cuchillo de palo, ¿no? Siempre hay un límite que nos dice hasta aquí y hasta ahí llegamos. Nada más iba a decir que a veces lo que dices, ¿no? El cómo te sientes mal, cuidado a quien se lo digamos, con quien nos vamos a desahogar, porque luego hay gente rechismosa, entonces tengamos cuidado con eso nada más. Bueno, aquí nos escriben en el chat de lo de la carta. Cuando escribo esas cartas me sale la dislexia. Bueno, pero lo importante es escribirlo. Ajá, desahogarnos y sacarlo. Desahogarse, sí, claro, ya eso de la dislexia se trabaja en terapia, ¿no? Lo Ya es importante otro es, cuento. ya es otro cuento, pero eso no te limita a poder escribir lo que te duele o lo que te está pasando. Y a veces esa dislexia, cuando terminas de escribir, que realmente que pasa cuando uno empieza a leer, pues te va a dar también hasta risa de que has aprendido a sacarlo
chueco, pero lo sacaste. Entonces tú, con la Claro. dislexia, tranquilo, no pasa nada. Aquí nos escriben en el chat, Ale. ¿Qué pasa cuando comunicas y al final sientes que hablaste al aire o a la pared? Cuando explicas todo eso que viviste y sufriste en ese día o fin de semana, porque ya eso lo he aprendido con la comunicación, es la base de todo. Y esperas un cambio positivo y todo sigue igual o peor, o se repite. Recuerden que dentro del proceso del perdón, tanto de pareja como a nivel general en la vida, el perdonar no implica permanecer. El perdonar también implica decir adiós. Cuando el lugar o la persona o el momento se convierte en algo repetitivo, en algo tóxico, perdonar no quiere decir que permanezcas ahí toda la vida. Perdonar implica también el poder decir adiós. Ya lo dije, ya lo hablé, no llegamos a un acuerdo, no nos entendemos, nadie pone de su parte, entonces lo más maduro es empezar a poner ese límite y aprender a decir adiós. Cuando una persona se convierte en pared, ya no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque para él es solamente un poner un muro, porque lo más obvio para ese tipo de personas es me hago el enojado y así ya no tiene derecho para decirme o reclamarme algo. Y entonces ese es un mecanismo de defensa que algunos ocupamos, ¿no? Porque todos lo hemos hecho. Hacemos como que no escuchamos, como que no entendemos, eh, damos el avión. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa, porque sabemos que algo hicimos mal y que lastimamos a una persona y que nos lastimamos a nosotros. Entonces, en la parte del proceso, nosotros podemos decidir permanecer y aguantarnos toda la vida o perdonar y decir adiós y darle vuelta a la página, escribir otra versión, escribir otra historia. Recuerden, nosotros somos los actores principales de nuestra novela. Las demás personas son secundarios. Pueden o no estar en nuestra historia. Lo importante es cómo llevamos nosotros nuestra propia historia. Aquí nos comentan, ¿estoy listo para perdonar o me gusta la condición de seguir sufriendo? Es fuerte esta pregunta, porque podríamos llegar a pensar que seguimos sufriendo, o si que seguimos sufriendo es porque en el fondo nos gusta estar así. Yo creo que habría que mirarnos con más compasión. Permanecer en el dolor no significa necesariamente que una persona disfrute el sufrir. A veces el dolor sigue presente porque la herida no ha sido reconocida. Tal vez nunca hubo una explicación, una disculpa o una reparación. En estas ocasiones tenemos miedo que si dejamos de sentir enojo, parezca que lo que sucedió no fue importante. También puede ocurrir que el resentimiento esté cumpliendo una función de protección. Quizá una parte de nosotros sigue pensando, si dejo de enojarme, va a volver a lastimarme. Si lo perdono, significa que no fue grave. Si suelto el dolor, la otra persona quedará sin consecuencias. Entonces vivimos con ese miedo a soltar porque creemos que todo se va a derrumbar. Entonces, antes de preguntarnos si nos gusta sufrir, podríamos preguntarnos, ¿qué está intentando proteger este sufrimiento? A veces saco el comentario de los alcohólicos, ¿no? Creo que también lo saqué la vez pasada, que cuando un matrimonio vive con alcoholismo, no sé, el esposo es alcohólico y todos los días llega, mienta, pega, encierra, menosprecia, todo. Entonces, esa tensión al final crea un vínculo, ¿no? Y empieza a normalizar la situación.
De pronto llega una revelación, ¿no? Porque la señora le estuvo reclamando y que siempre sufría y esto y lo otro. Entonces le llega una revelación al señor y decide irse a Alcohólicos Anónimos y decide cambiar por su familia. Entonces el señor ahora es una buena persona. ¿Qué es lo que pasa después? Esa persona o la esposa estuvo tan acostumbrada a ver a su esposo borracho y a sentir esos malos tratos que cuando ya no lo siente, piensa que se terminó todo. ¿Por qué? Porque empezó a confundir el amor con golpes, con malas palabras, con malos tratos, porque a veces decían así, no, si no te pegan, no te quiere. Y entonces a veces nos creemos ese tipo de situaciones. Entonces necesitamos entender que a veces no perdonamos o no soltamos porque creemos que si le reclamo o si le digo, se va a enojar y me va a dejar. Perdonar no debería ser una obligación. Eh, Perdonar y reconciliarse, como lo dije la vez pasada, no es lo mismo. Una persona puede trabajar internamente su resentimiento y decidir no regresar a la relación, pero ya está trabajando ese proceso. Porque la reconciliación necesita condiciones como la responsabilidad, verdad, seguridad, reparación, compromiso, cambios que realmente sean visibles para la persona o para la pareja. Estar preparado para perdonar tampoco significa que ya no existe enojo. Puede significar, pero el entender esta parte del perdón o el de aceptar que empezamos a perdonar es darnos la oportunidad de sentir, identificar y no desgastarnos tanto pensando el de si le digo se va a enojar y entonces ahora va a estar enojado por lo que me hizo y porque le estoy reclamando, ¿no? Esta parte de aprender a decir lo que está pasando nos ayuda a identificar lo que somos, lo que tenemos, lo que necesitamos, lo que nos hace falta y también a entender a la otra persona. Esto no quiere decir que tenemos que justificar, significa que a partir de este proceso de aprender a soltar es permitir que el daño y el sufrimiento ya no se haga presente, aun cuando el recuerdo siga ahí presente. Por ejemplo, alguien puede repetir una discusión del pasado una y otra vez porque todavía no ha recibido esa justificación o ese porqué de esa situación. Y entonces no es que le guste sufrir cada vez que lo saca, más bien sigue esperando una respuesta del por qué lo hizo. Entonces, es importante que cuando tengamos este tipo de situaciones, y lo decían con la comunicación, es aprender a decirlo. O sea, no te lo digo porque quiero reclamarte, te lo digo porque necesito que me des una razón. Necesito entender por qué. Necesito darle el valor y también necesito que tú le des el valor a aquello que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, igual aquí nos podríamos preguntar, de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que necesito trabajar primero? Si perdono, ¿me estoy traicionando a mí mismo o a mí misma? Y si este dolor me está protegiendo de algo o simplemente estoy tratando de evitar discutir más. Entonces, sí es importante que nos demos esa oportunidad de sufrir, no seguir sufriendo, por así decirlo, ¿no? O sea, si simplemente evitamos el sufrimiento ignorándolo, al final nos sigue doliendo, pero no lo reconocemos. Pero cuando entendemos que realmente nos está doliendo, podemos trabajarlo. O sea, no es que nos hagamos tontos.
es, De ajá, de ahí yo creo que puede venir un poquito también, doctor Alejandro, que a veces perdonamos porque no sabemos la consecuencia de esa charla que pueda ocurrir con nuestra pareja, con nuestros hijos. En el caso de la pareja, un ejemplo a la consecuencia de el divorcio, quedarme sola, tomar mi casa por las riendas, ¿no? O sea, a lo mejor por eso estamos perdonando o negando lo que me está doliendo, con tal por el miedo a la consecuencia de lo que pueda ocurrir. una ocasión yo le decía, a mí no me gusta dar terapia de pareja, porque las parejas cuando vienen a terapia o acompañamiento vienen con la idea de querer reconciliarse y hacer como si no hubiera pasado nada. Pero muchas veces en el proceso la pareja se da cuenta que si siguen estando juntos, se van a lastimar más. A veces nos acostumbramos a estar con la persona y nos acostumbramos al sufrimiento y además viene esa carga emocional de no quiero divorciarme, no quiero que me dejen, qué voy a hacer si se va y que los hijos no, es aprender a analizar la situación no desde la experiencia de los otros ni de la experiencia de los hijos, es a partir de lo que yo estoy sintiendo. Y esto pasa en todos los aspectos, ¿no? O sea, en el trabajo, sí, está bien que seamos amigos, compañeros, pero antes de ver por los demás, hay que ver por uno mismo, porque estando bien nosotros mismos podemos dar un acompañamiento, ser felices y contagiar esa felicidad. Si no lo hacemos, estamos en un círculo vicioso. Y un ejemplo, ¿qué nos ponen en el chat? Exactamente como dices, bueno, en el trabajo, lo peor que puede pasar, bueno, es que renuncio o me despidan, ¿no? En la pareja, bueno, me divorcio. Pero ¿qué pasa cuando son los hijos? Como quiera, los hijos son para siempre. ¿Cómo trabajar ese perdón con los hijos? Y pues aquí yo me aumentaría pues una mejor comunicación, ¿no? Los hijos, es complejo y más ahorita en con estas nuevas generaciones, ¿no? Para esto sí necesitaríamos un espacio muy aparte, porque Okay. es entender el contexto de los hijos y el contexto de los padres, ¿no? Entender esa parte de la figura con la que fuimos educados con la que están siendo educados nuestros hijos, entender también la parte de las edades, que, como dicen ustedes, ¿no? En la edad de la punzada, de la rebeldía, a veces no sabemos manejar ese momento y entonces viene mucho el choque con el hijo, con la hija, y viene el resentimiento. Entonces no solamente es el resentimiento que genera el que ya cargamos nosotros porque creímos que estamos haciendo el mejor papel como padres, y el hijo que me está diciendo que mi papel como madre o como padre es una basura, ¿no? Entonces, esta parte de trabajar el perdón y el trabajo con los hijos, sí se necesitaría como que un espacio más profundo para entender esta parte de la generación, de las herramientas, del diálogo y todo. ¿Por qué? Porque no es solamente trabajar el perdón, es trabajar la relación con los hijos, ¿no? Porque al final los hijos, pues, en cierto punto, se convierten en el reflejo de lo que somos, que es una mala idea, ¿no? Porque al final el hijo decide ser el reflejo de lo que él quiera y a veces sus papás pueden ser los más santos, pero estando en el mundo, allá afuera, recibe otra educación, otra formación y decide irse por lo que está allá afuera. Y eso lo vemos mucho en el pensamiento de Wittgenstein cuando habla de la estructura humana. El ser humano en su seno familiar recibe una formación, recibe una estructura, recibe una realidad y todo es color de rosa, pero cuando sale al mundo se da cuenta que no todo es color de rosa y entonces él decide permanecer en un lugar, permanecer en el otro o empezar a unificar lo bueno de ambos mundos, ¿no? Y entonces muchas veces esa parte de tratar de unificar nos lleva a la plenitud o nos lleva a la perdición. Entonces, sí, para los hijos necesitaríamos un tema aparte. Quiere que me Completamente. vuelven a llamar. Ya sabes, Ale, ahí te estaremos molestando. Que ya salieron, ya llevo 3 apuntados, ¿eh? Ok. ¿Cómo identificar
qué duele y por qué y por qué y por qué no se puede soltar. ¿Qué nos cuesta en el soltar? Ok. A veces sabemos que algo nos duele, pero no podemos identificar con claridad qué es. Podemos sentirnos tristes, ansiosos, irritables, cansados o distantes, pero no encontramos las palabras para explicar lo que está ocurriendo. Por eso les digo que a mí me encanta que la gente escriba, porque es una manera de darle nombre. El dolor también puede aparecer en el cuerpo, como opresión en el pecho, dificultad para dormir, tensión muscular, dolor en el estómago, sensaciones de vacío, de ansiedad o estar siempre en alerta como si hubiéramos tomado 5 tazas de café expreso seguidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos entendido la situación o la emoción y entonces viene esta somatización. Y entonces cuando somatizamos una emoción, olvidamos la situación de y nos enfocamos más al malestar físico. Pues por eso es importante que nos detengamos a analizar y entender y poder definir qué es lo que nos está pasando. En otros momentos parece como pensamientos repetitivos, miedo, miedo a confiar o esa necesidad de controlar las situaciones, por pequeñas o por fuertes o por más grandes que parezcan. Para identificar lo que duele, quizá no basta con preguntarnos qué pasó, también podríamos o tendríamos que preguntarnos qué significó para mí lo que pasó. Porque una mentira puede doler, pero lo que ocurrió con la mentira es otra situación, ¿no? Porque podemos decir, fue una mentira piadosa, y sí, fue tan piadosa, pero que esa mentira después tuvo una consecuencia, y esa consecuencia me dolió más que la propia mentira, ¿no? Entonces, es ese tipo de situaciones, aparte de hacernos mucho mal, rompe lo más importante en una relación, que es la confianza. Entonces, eh, cuando hablamos de una promesa incumplida, en automático se activa una herida de abandono. Una despedida puede doler porque no solamente perdimos a una persona, sino también un proyecto de vida. Y a veces no podemos soltar porque todavía estamos buscando algo, una respuesta, justicia, reconocimiento, una disculpa de corazón y muchas veces estamos esperando que esto mejore, se reconstruya y vayamos por un mejor camino lleno de flores y lleno de tulipanes. Pero a veces vivir ese imaginario nos aleja de lo que realmente necesitamos y nos hace sufrir. También puede costarnos solo soltar porque hacerlo implica aceptar que el pasado no será diferente y que algunas cosas no van a ser o no van a suceder como lo habíamos imaginado. Comprender esa parte que nos ayuda a vivir las experiencias a partir de aquello que estamos sintiendo, de lo que sentimos y de lo que podemos llegar a sentir. Por eso puede ser útil separar los hechos de las interpretaciones, de las emociones y de las necesidades. Recuerden que en la plática vimos en un cuadrito que necesitamos separar hechos, la interpretación y las necesidades. Porque si solamente nos vamos por la parte emocional, nos va a doler mucho y el seguir pensando nos va a doler más. Ahora, si podemos interpretar, enunciar lo que pasó, cuándo pasó, hacer una interpretación y después identificar lo que necesitamos, las cosas pueden cambiar de una manera diferente. Por ejemplo, el hecho puede ser,
mi pareja no cumplió una promesa importantísima. La interpretación podría ser, nunca le importé. La emoción puede ser tristeza, enojo, decepción. La necesidad podría ser coherencia, consideración y seguridad. El hecho y la interpretación no siempre son exactamente lo mismo. Esto no significa minimizar el daño, sino comprender que qué parte corresponde a lo ocurrido y qué parte corresponde al significado que construimos a partir de lo que pasó. Por eso es importante que nos podamos preguntar qué situación activa con más intensidad mi dolor, qué emoción aparece primero, qué siento en el cuerpo, qué pensamientos acompañan esta emoción. Recuerden que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando, hablando de esta parte de los hechos y demás, cuando mi mamá fallece, hubo muchas cosas que me guardé, ¿no? Y que no pude decir, no pude reclamar a muchas personas y demás. Entonces, siempre traía un dolor en el pecho. Y cuando dormía, sentía esa opresión y no podía respirar y me despertaba como loco. O en mi propio sueño empezaba, recuerden los residuos oníricos, empezaba a soñar lo que tenía que haber hecho en ese momento y entonces cuando llega el momento de que yo tenga que hablar, se me va el aire. O ya en lo normal o en lo cotidiano, el tener que hablar frente al público, el responder una pregunta, hacía que me faltaba el aire, ¿no? Y entonces empiezo, con esto podemos identificar, tuve que estudiar el hecho, saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Hacer esa interpretación del por qué mi pecho me estaba doliendo, por qué sentía esa presión, por qué a cada rato me enfermaba de la garganta, entender esa emoción que más que tristeza por haber perdido a mi mamá, era un enojo y una decepción, y entonces esa parte de poder identificar, analizar, me dio la capacidad de ir soltando, porque al final era un enojo y lo que tenía que hacer era perdonar a las otras personas, porque las otras personas no estaban obligadas a identificar o saber lo que yo estaba pasando. La gente, digamos, en el protocolo acudió e hizo lo que tenía que hacer. Yo necesitaba otras cosas, sí, pero ellas no sabían, yo no lo dije, ¿no? Y entonces aprendí con este sistemita, con este proceso, a identificar que lo que yo tenía era un enojo y una decepción. Al entenderlo, tuve que aprender a perdonar a las personas y también a perdonarme a mí mismo, porque muchas veces en los procesos somos tan malos, no con la otra persona, sino malos con nosotros mismos y entonces nosotros, para no incomodar y hacer enojar a las demás personas, cargamos con la propia culpa. Entonces es importante que aprendamos a identificar hechos, intenciones, las emociones y las necesidades para poder identificar qué es lo que nos duele y para aprender a soltar. Aquí ya contestaste exactamente la que te iba a preguntar de prometió cosas y no cumplió. Aquí no lo estás respondiendo completamente. Muchas gracias. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que dice ser alguien y resulta ser alguien muy distinto? Uy, esta pregunta es interesantísima. Hipócrita se llama eso. Somos como la cinta doble cara. No, miren, aquí hasta me voy a recostar para imaginarme. Si alguien no era como se presentaba, puede ser profundamente doloroso. Y cuando hablamos de una relación de pareja, es algo que pasa de manera natural. Les voy a decir por qué. Porque durante el noviazgo presentamos una cara. ¿Por qué? Porque tratamos de convencer, de ganar la confianza. Y entonces armamos, tanto hombres como mujeres, armamos un personaje que cumpla las expectativas de la otra persona. Y en algunas ocasiones podemos llevar esa mentira hasta el último momento, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida. Pero
otras personas no. Y entonces dan el siguiente paso, que es el compromiso, y entonces ahora sí, ya me cansé de mentir, y ahora sí, agárrate que ahí te voy, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que no era lo que aparentaba o lo que decía que era, y entonces al final la frase con la que siempre recurren es, así me conociste, ¿no? Pero realmente no, así no nos conocimos. Así no éramos cuando estábamos saliendo, cuando decías que eras la persona más dadivosa, que te gustaba barrer, que te gustaba trapear, que cocinaba riquísimo, ¿no? O sea, sí, hay cosas que, bueno, uno dice, bueno, está bien, vamos aprendiendo, vamos cambiando, pero otras veces simplemente omitimos esa parte y cuando llega la de veras, nos duele. Entonces, esto no solamente aparece, o en esto no solamente aparece una decepción hacia otra persona, sino también podemos empezar a dudar de nosotros mismos. Y entonces empezamos a decir, ¿por qué no me di cuenta antes, no? Y todo fue una mentira, ya no voy a ya no voy a poder confiar en nadie más porque todas las personas son hipócritas, ¿no? Y sí creo que es importante que decirles que confiar no es un defecto. Al contrario, confiar es una virtud que todos deberíamos de tener. En el proceso de confiar o en la manera de confiar viene el proceso de conocer a las personas. Cuando empezamos a conocer a las personas nos podemos dar cuenta qué tipo de personas son, qué les gusta, qué no les gusta. Pero todo es a partir de vivir el momento de manera tranquila. Ahora, si alguien mintió, ocultó información o construyó una imagen falsa, la responsabilidad no es de quien la creyó, la responsabilidad es de quien decidió engañar. Es verdad que al inicio de una relación muchas personas muestran su mejor versión, eso es súper común. El problema aparece cuando no se trata solamente de mostrar cualidades positivas, sino de mentir deliberadamente sobre valores, sobre las intenciones, las relaciones, las conductas, los compromisos. Esto visto desde el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, dice que todo esto lleva a una falta de congruencia. ¿Por qué? Porque no hay una corresponsabilidad de la persona que conocemos o que conocimos con la persona con la que estamos conviviendo ahora. Cuando alguien dice una cosa pero constantemente hace otra, la relación empieza a perder seguridad, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir que la honestidad es muy importante para él, pero oculta información, entonces no hablamos de una persona honesta, ¿no? Simplemente hablamos de una persona que le gusta aparentar para poder encajar en sociedad o brillar en sociedad y para poder tener una buena relación. Pero el simple hecho de haber mentido en algo insignificante empieza a abrir una herida, ¿no? Que es la herida de la inseguridad. Porque si una persona miente en lo pequeño, miente en lo grande, diría la Biblia, ¿no? Entonces es importante el aprender a diferenciar y aprender esa parte de no es culpa o no es mi culpa por haberte creído, la culpa es tuya porque tú fuiste quien mintió, ¿no? Y entonces cuando hacemos este trabajo del perdón de mente, corazón y voluntad, vamos a aprender o vamos a poder alcanzar un proceso de discernimiento que nos ayude a tomar la mejor decisión, no para el otro, sino para uno mismo, ¿no? Entonces sí, esta parte de mentir se nos da, pero si bien a todos, ¿no? Lo importante es, ajá, dime. No, fíjate que ahí en lo que decías de que cuando uno toma la decisión de casarse con alguien y que es una doble cara, también yo creo que vale la pena aquí reconocer, y yo lo recuerdo eso mucho cuando pues, mi época de joven con las amigas, de que tenía novia, ya algunos ayeres, ciertamente, ouch, que andaban con el novio y que decían, ay no, es que ya cuando nos casemos
lo voy a cambiar. Es que ya que estemos juntos, voy a hacer que haga esto, sí. Entonces también volvemos al punto donde cada quien va creando castillos en el cielo y que son de cristal o de palitos y que ahí yo creo que es el perdonarnos a nosotros por crear esos mismos castillos, crear una ilusión y que no es la culpa de la otra persona, sino es nuestra propia culpa por crear un sueño a base de querer cambiar a una persona. ¿Y qué tal que esa persona no va a cambiar? Porque ya es así a final de cuentas, ¿no? Sí, o sea, una persona desde que empiezas a andar con esa persona y te dice no voy a cambiar o no muestra un cambio, más adelante no lo va a hacer. Por eso en el proceso de noviazgo empezamos a ver ciertas cosas que nos gustan y ciertas cosas que no, para cuando demos el paso, seamos conscientes de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si cuando una persona en la relación del noviazgo no hace por cambiar o no hace el intento, o sea, no se preocupe, cuando se casen tampoco lo va a hacer, ¿no? Entonces sí hay Okay. que ser conscientes, ¿no? Les diría, es más fácil romper una ilusión que romper el corazón. Y entonces a veces nos quedamos más en la ilusión y olvidamos el corazón. Y cuando damos el paso, nos rompen el corazón. Y de paso, la ilusión. Entonces sí hay que ser maduros y conscientes en el poder decir perdón y sigo o perdón y me voy. Que de hecho aquí, bueno, nos ponen, ¿cómo se da ese paso entre procesar lo que nos duele en la intimidad a pararnos con la voluntad firme frente a la pareja para poner límites o decir adiós desde el amor propio y no desde el resentimiento? Ok. Primero necesitamos reconocer lo que sentimos. Después, tratar de comprender qué fue lo que pasó y qué parte de nosotros fue lastimada. Y finalmente, preguntarnos qué vamos a hacer para cuidarnos. Procesar el dolor en la intimidad significa permitirnos sentir la tristeza, el enojo, el miedo, la decepción, sin actuar inmediatamente desde la intensidad de esas emociones. Pero esto no significa quedarnos callados para siempre. Significa preparar una respuesta consciente en lugar de reaccionar de manera impulsiva. La voluntad firme, recuerdan lo que vimos en la sesión pasada, aparece cuando comprendemos que poner límites no es castigar al otro. Poner límites es proteger nuestra dignidad. Y también habría que diferenciar entre límites y una forma de control. El control podría ser, te prohíbo hablar con esa persona, a un límite que podría ser, no estoy dispuesta a continuar una relación donde exista mentiras, donde me sigas ocultando cosas, porque si vuelve a ocurrir, tomaré cartas en el asunto o tomaré distancia. La diferencia está en que el control intenta decidir lo que la otra persona debe hacer y poner límites establece lo que yo haré para cuidarme si esta, este problema o esta situación sigue continuando. Entonces, lo importante es esa parte, les digo, el sentir lo que me está pasando, pensar lo que me está pasando para poder tomar una decisión. Si nos vamos actuamos de manera instintiva por lo que me está pasando y podemos lastimarnos más y lastimar a la otra persona. Si nos quedamos con la ley de talión que hay que ser ojo por ojo y diente por diente, pues está bien, pero lo que buscamos es cerrar un ciclo que nos ayude a ser unas personas maduras, conscientes y poder caminar construidas, no destruidas, conscientes de que sí, me lastimó, me dolió, pero ahorita encontré mi dignidad que la habían pisoteado. Entonces sí es importante el dar ese proceso de identificar que me duele, analizarlo, igual y guardar silencio o hacer una carta para poder ir enunciando y dar posibles respuestas a lo que realmente me hace falta y lo que me hace sentir lo que está pasando, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos qué es lo que estamos sintiendo para dar ese gran paso. Wow.
Ay, doctor Alejandro, bueno, ya todos, ya vamos llegando al final de nuestra charla el día de hoy. No sé si quedan más preguntas o más incógnitas en el camino, más tarea para trabajar desde lo individual, definitivamente. Bueno, se vale levantar la mano, escribir en el chat, no sé si tengan alguna duda adicional o algo que quieran compartir, todo es bienvenido. Yo, Adelante, Ceci. no sé si se escucha mucho ruido porque venía en la bicicleta y pues tenía que sentarme porque estos temas para mí son muy, muy importantes. Ayer en la mañana, hoy no me acuerdo ya ni qué día, te compartí una de Instagram porque Ajá. he sufrido durante muchos años con mi pareja, con mis hijos, más que nada, bueno, el punto es que yo he leído mucho y he estudiado mucho y entonces a mí me llama mucho la atención todo esto y ahorita, bueno, en el 2015, 2016, a mí me internaron porque tuve como platicaba el doctor Alejandro, ¿no? Tuve esas cosas de que mezclaba cosas, mezclaba mi historia de mi infancia con la historia que estaba viviendo con mis hijos y entonces tenía problemas porque uno de mis otros dos hijos estaban en México y bueno, fue un shock que tuve. So, yo estaba en aquellos momentos, te digo, eso fue hace muchos años. Me acuerdo que mis hijos, María y Ramsés, pues nacieron aquí, ¿verdad? Y entonces, no me quiero extender mucho porque sé que ya tenemos mucho tiempo aquí, pero ahorita estoy como repitiendo la historia. Entonces, es la tercera vez que, como dicen, he vuelto al nido, porque me he separado de mi pareja, que es el papá de mis hijos, en dos ocasiones, bueno, más, pero las que son más marcadas son dos. Y en estas dos ocasiones, la primera vez que entré al hospital en mi demencia, en mi mente yo le dije adiós a esa persona. Y para mí fue muy difícil decirle adiós porque quería decirle adiós para siempre. Y al internarme yo en el hospital era como, ya no lo voy a volver a ver, lo quiero mucho y es por decir el amor de mi vida o algo así. Y entré al hospital y estuve una semana internada. Y entré y pues fue algo bonito y bueno que recuerdo porque fue el aprender que necesitaba tiempo para mí, el aprender que hace unos días que fui a una clínica mental otra vez porque no quería caer en lo mismo, no quería repetir la historia porque no quería que mis emociones me rebasen como lo están haciendo ahora, porque no quería que me llevaran otra vez de emergencias al hospital y cosas así. Entonces, las dos veces que he estado, que he dejado, bueno, varias veces que he dejado a mi esposo es, ya está pasando esto, ya sé que va a seguir esto y ahora está pasando esto otro. Entonces, malamente, la última vez que yo dejé a mi esposo, dije, esta es la última y ahí nos vemos, ¿no? Nosotros nos casamos aquí en Estados Unidos en el 2015. Pero en el 2020, que fue cuando lo del COVID, yo me fui otra vez y fui al centro de mujeres a buscar un refugio porque yo no quería y no podía estar en mi casa. Eh,
por diversas situaciones mías, emocionales, ah, pues he sufrido mucho en ese aspecto, ¿no? Y por ejemplo, como decían, o como dijo la semana pasada el doctor, es que como el alcohólico, o sea, pues si tú vas a ir a Alcohólicos Anónimos y siempre vas a estar pensando en el alcohol y cosas así, así como un mentiroso siempre va a ser un mentiroso y te va a decir, ya no es la última vez y cosas así. Ahorita yo, pues regresé hace poco, bueno, regresé hace 2 años y medio, yo creo, a la casa de mis hijos con su papá y resultó ser que yo estaba sumida en una depresión porque en el 2023 me mandaron al hospital porque traía muchas emociones revueltas, ¿ok? Y entonces, pues ya, pasó y salí porque quería salir, sabía que tenía que portarme bien, que tenía que tomar mis medicinas, que tenía que actuar, ah, ¿cómo se dice? Pues bien, o sea, entonces yo sabía eso, tenía que, cuando me hicieron la entrevista para dejarme salir del hospital le dije, no, es que sí, o sea, yo sé que necesito ayuda, que si me salen mal las cosas, que tengo que buscar quien me ayude con mis hijos, y chalala, ¿verdad? Y me fui a mi casa, donde vivía con mi mamá, que mi mamá me ayudó a conseguir esa casita, donde yo fui muy feliz por el tiempo que duró. Y cuando salí del hospital, pues salí no al 100%, pero pues el único teléfono que yo tenía en mente que me sabía de memoria era el teléfono de él, de mi pareja, del papá de mis hijos. Entonces, la dirección que me sabía de memoria en ese momento era la dirección que yo había dejado la última vez. Entonces, mi mamá traía un teléfono provisional y pues cuando estás en una clínica o en un hospital de salud mental o de drogadicción porque están juntos con pegados, te prestan un teléfono de, como los viejitos, ¿verdad? Los de cordón. Te quitan tus pertenencias, te quitan todo. Y entonces, pues el único teléfono que yo me sabía, pues era de ese señor. So, ¿qué fue lo que yo hice? Pues le llamé a él, le dije, ¿sabes qué? Ven por mí porque yo ya no quiero estar aquí. Y cuando yo entré a este hospital, el hospital metodista, no sé ni dónde está porque esa vez salí, porque quería salir, porque iba a ser Thanksgiving de ese año. Y salí y todo estuvo bien, pero se fueron acumulando más cosas. Y en las vacaciones del siguiente año asistí a la casa del papá de mi hija, porque María, mi hija, quería traer una amiguita, ¿ok? Entonces, por, por confort, por comodidad, me quedé. La chica nada más venía por 2 semanas y pues en esa casa, o sea, pues al final de cuentas soy bienvenida, ¿no? Y me quedé, dije, ay, pues qué flojera ir hasta mi casa, media hora de ida y media hora de regreso. Y ya van a empezar las clases y mis hijos de aquí a la escuela de mis hijos son 10 15 minutos y que en mi casa pues es media hora de ida y media hora de regreso y bla, 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 bla. Entonces, me quedé ahí, pero me quedé como una huésped más, no como la pareja de. Estaba yo deprimida, no quería hacer nada, no quería vivir la vida. Creo que fue cuando dejé de asistir con ustedes, Erika, porque estaba Ok. pasando por esa mala situación. Entonces, el terapeuta que me estaba ayudando, sí, porque tenía mi psiquiatra, tenía mi consejero, tenía el que le ayuda al psiquiatra. Entonces, ahí, bueno, en estos procesos de mi vida ya entendí que el psiquiatra pues solamente te da medicina para calmar tu mente. Entonces, la primera vez que yo salí del hospital me dijeron, ¿sabes qué? Yo dije, ok,
cuál es el diagnóstico, porque me sacaron sangre, me hicieron miles de estudios, la cabeza, chalala, chalala. No, pues es que tienes ansiedad, eres bipolar, eres esquizofrénica y nombres que nada que ver, ¿verdad? Entonces, me borraron mi mente completamente. Cuando salí de ahí, yo buscaba mis recuerdos que yo había impreso, escrito, decía, necesito recordar esto y aquí tengo mis notas porque yo sé que me va a servir para algo, ¿verdad? Entonces, más adelante, pues recomencé esa relación de pareja con el papá de mis hijos. En el 2020 nos divorciamos, o en el 2021, porque cuando fui al centro de mujeres, yo pues iba en un mar de lágrimas, le dije, necesito un lugar donde quedarme y me ayudaron a buscarme un lugar y les dije que ocupaba divorciarme. Y entonces, después en el COVID, pues se detuvo todo, ya cuando pasó eso, me llamó la abogada y me dijeron, ¿todavía quieres divorciarte? Y yo, sí, sí quiero divorciarme porque es lo que me detiene, lo que me tiene amarrada, ¿verdad? Ahorita ya no estamos casados y así, pero lo que a mí me duele mucho es el hecho de que vuelves a creer, de que vuelves a confiar, porque hubo un momento en que me dijo, quiero estar bien contigo, quiero que tú y yo estemos bien y que sigamos adelante juntos y bla, 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 bla. Como decíamos, como dijiste tú, Erika, ese es como es el noviazgo, ¿no? Las cosas maravillosas. Y entonces digo, ok, esta va a ser la buena. Entonces, a mí me duele el hecho de que dije la última vez que me fui, esta es la última, porque me dijeron, es que una mujer o una relación tóxica vas a dejarlo, no sé, 10 11 veces, me dijo esta persona. Yo dije, o sea, no, o sea, yo no voy a pasar por todo eso, yo ya esta es la última y se acabó. Y no, entonces, ahorita yo fui también con una muchacha, se llama Yanira y es coach de divorcio. Y ella me ayudó también la última vez que me separé, que yo andaba, no, no sé en qué vez, ya hasta se me atrapean las historias, ¿no? Entonces ella me dijo, es que tú tienes que escribir 3 cartas, así como dijo el doctor. Dijo, tú tienes que escribir una con coraje, con todo lo malo que te hizo y todo eso, y tienes que escribir una carta donde escribas todo lo bonito, todo lo que viviste y tal, y una tercera carta que no me acuerdo qué era, pero no lo hice. Entonces, entonces ahí valió queso mi historia, ¿verdad? Y yo dije no, y entonces en ese entonces yo conseguí un trabajo que me encantó hacer ese trabajo. Yo estaba viviendo pues feliz mi vida, empecé a hacer yo otra vez, a hablar con la gente, así, así, así. Y ah, ahora que estoy en la casa otra vez, que fue la primera pregunta o la primera enunciado que les escribí ahí, es que si me chocaron mi camioneta porque se la presté a una amiga de él. Y yo de buena onda, o sea, sí, no hay problema, llévate mi camioneta porque según iba a ir a no sé dónde. Y entonces resulta que chocó la camioneta y yo así como, ¿cómo que chocaste mi camioneta? ¿No? O sea, bueno, esa es otra historia. Y en estos días pasados he sido como a recordar muchas, muchas cosas, muchas historias que vengo y vuelvo y repito. Entonces, ¿cómo? Yo creo que ya sé la respuesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo dije, me voy por última vez y ya no voy a regresar. Y ahorita que regresé, dije, bueno, me voy a comprometer otra vez y esta vez me voy a quedar para siempre. Pero entonces ahí vienen las mentiras, que yo sé que esa persona es un mentiroso
y entonces empiezo a revivir todo lo que hemos vivido y entonces me empieza a doler otra vez mi corazón y las heridas y todo eso. Y entonces es o sea, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Mira, primero hay que analizar y preguntar si sigues con tu tratamiento y sigues con el acompañamiento. Porque muchas veces creemos que todo ya está mejor y que se va a solucionar porque ya hay... Uno de los errores que tenemos es, ya lo estudié, ya lo busqué, ya lo entendí. Realmente solamente lo estudiamos, pero no lo comprendimos y no lo hemos superado. Entonces, si iniciamos un proceso o un acompañamiento o un tratamiento, lo importante es darle continuidad, porque si no, siempre nos vamos a quedar a la mitad y siempre vamos a caer en la misma situación. Eso es lo más importante, seguir con el tratamiento o con el acompañamiento que te ayude a entenderlo, porque ya iniciaste con uno, no sé, empiezas acompañamiento con una persona, por X o Y razón terminas y empiezas con otro, pero es empezar de cero y entonces solamente estás jugando con tus emociones y con tus decisiones, no con la parte racional, porque tú lo has dicho, soy consciente, ya sé, sabes, pero no has comprendido y no has aceptado lo que tienes que hacer. No sé, Erika, si puedes presentar o proyectar el PDF. Claro que sí, con gusto. Ese te va a ayudar mucho, ¿no? A hacerlo y sobre todo a ser consciente. O sea, sí, sé que las personas nos hablan y nos dicen cosas muy bonitas y que nos pintan eh, todo color de rosa, pero muchas veces esa parte nos limita a tomar una decisión madura. Ya está aquí compartido. Ok, mira, esa página o esa hoja se llama Reconozco, escucho, comprendo y decido. Aquí lo que vamos a hacer es reconocer lo que siento, comprender, ay, Perdón. okay, comprender con claridad lo sucedido y elegir una decisión que cuide mi dignidad y mi bienestar. Esta dinámica no obliga a perdonar, más bien te ayuda a analizar la situación y empezar a poner límites o hacer o tomar decisiones. Erika se los va a pasar Se por los WhatsApp. paso en el chat de, el Foro de Protección Internacional. Ahí mismo se los voy a poner. De todos modos, sáquenle fotos de pantalla a su celular si están en él. Y si no, como les digo, de todos modos lo pondré ahí en el chat de WhatsApp. Si quieren que se los manden privado, nada más mándenme un mensajito y con mucho gusto se los envío también. Voy a aplicar aquí en mi esta porque me cuesta trabajo verlo un poquito. Ahí está. Miren, entonces, está la parte del corazón, donde te recomiendo que reconozcas y escuches lo que estás sintiendo verdaderamente. Escribe qué es lo que sientes realmente sin juzgarte y responde a las preguntas: ¿dónde percibes esta emoción en tu cuerpo? ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿Qué pérdida, decepción o necesidad hay detrás? ¿Qué emoción has tratado de ocultar? ¿Qué necesitas escuchar hoy o qué necesita escuchar hoy tu corazón? Respondes a las preguntas y después viene la parte de completar. Lo que más me dolió fue, en este momento siento, mi corazón necesita escuchar. Cuando termines esta parte, igual y no lo hagas en un día. Eh, Llévate el tiempo que necesites para dar una respuesta consciente. Después viene lo que es mente, que es comprender sin juzgar o sin justificar el daño. Aquí describe lo que ocurrió de manera concreta. Distingue hechos, interpretaciones y temores. ¿Qué promesas o expectativas no se cumplieron? ¿Qué necesidad no fue atendida?
¿Esta situación es aislada o forma parte de un patrón? ¿Qué depende de ti y qué no puedes controlar? Cuando respondas esa parte nos vamos a lo que es completar. El hecho comprobable es, y escribimos. A partir de eso, pensé que, y escribimos. Ahora comprendo que, y escribimos. Recuerda que esta parte de completar va a surgir a partir de las respuestas que demos a las preguntas. Después vamos a terminar con la voluntad. Elegir desde la dignidad y el amor propio. Recuerda, es a partir de lo que tú eres, lo que tú necesitas, lo que te hace falta a ti. Sí, es importante que pensemos en la familia, que pensemos en los hijos, pero recuerda, antes de dar ese gran paso, necesitamos pensar en nosotros mismos. Por eso es importante que tu respuesta sean sinceras. Aquí debes de responder ese, ¿deseas continuar o tomar distancia o cerrar? Mira, aquí tú ya lo has dicho, decidí continuar, ya tomé distancia, ya quise cerrar, pero al final estamos jugando, por así decirlo, en la primera opción que es continuar. Hoy sí te pido que seas consciente y describas qué es lo que deseas. Continuar, tomar distancia o cerrar. ¿Qué límites necesitas establecer? Yo sé que lo sabes y que ya los tienes aquí formulados, pero ahora hay que aterrizarlos. Si ya no estás dispuesta a permitir, tu decisión nace del miedo, la culpa o el amor propio. ¿Qué necesitas para sostener tu decisión? Muchas veces nos da miedo una nueva realidad, una nueva vida, nuevas cosas. Estamos acostumbrados a lo que tenemos, aún así aunque nos lastime y nos haga daño, entonces nos acostumbramos tanto, normalizamos el dolor, normalizamos el sufrimiento, normalizamos las mentiras, que a veces nos da miedo soltar. Entonces, ¿qué necesitas para sostener tu decisión? ¿Volver a pasarlo 11 veces como te lo dijeron o lo que ya viviste para poder decidir que sí quieres permanecer o te quieres retirar? Después completa la decisión que necesito considerar es y escribes. Mi límite será y escribes. Para sostenerme necesito. Cuando tengas todo esto, vuélvelo a releer, medítalo y ahora responde las últimas tres frases. Mi corazón me dice, mi mente me ayuda a comprender, mi voluntad necesita decidir. Es importante que yo sé que es una dinámica muy rápida o pareciera muy rápida, pero cuando lo hacemos desde la profundidad de lo que sentimos y lo que nos está pasando, podemos dar una respuesta más consciente o una decisión más consciente. Si tú ya tienes un proceso, un acompañamiento, tú lo has dicho, ya sé, ya lo tengo, me han dicho, pero ¿qué es lo que te falta? Ok, ya pasaste por la parte del corazón y la parte de la mente. Hay que ir por la parte de la voluntad. Para llegar a ese punto necesitamos unir lo que sentimos con lo que pensamos y tomar una decisión. Y lo más importante, recuerda que esto que vas a hacer no es por los demás, ni por tus hijos, ni por la humanidad, es por ti. Y como es por ti, necesitas continuar con tu acompañamiento. No lo tomes como un juego. Recuerda, el perdón, el acompañamiento, el desahogarse, no es un anestésico que solamente vas a recurrir cuando te sientas súper mal. Si lo normalizamos, esta plática la vamos a volver a tener, no sé, el mes que viene y va a pasar lo mismo. Pero si tú eres consciente y tú lo has dicho, al saberlo, porque ya le diste valor a tus emociones, a tu dolor, a tus decisiones, a todo. Eres consciente. Ahora, como eres consciente, trabájalo, aterrízalo, une la mente y el corazón para tomar una decisión. Y así como lo has contado, nos damos cuenta que no estás sola.
¿no? Entonces, aprovecha esa parte de sentirte acompañada, de sentirte escuchada, de tener la oportunidad de tener acompañamiento emocional y psicológico, aprovéchalo al máximo, no lo dejes, al contrario, aférrate a eso para que tus decisiones te ayuden a tomar un mejor camino y sobre todo a ser una mejor versión de lo que hoy eres. Y si hoy tuviste la valentía de contarnos lo que está pasando es porque realmente quieres, pero a veces entre el querer y el hacer hay un abismo, ¿no? Duele, sí, cuesta también, pero si nos vamos a detener por eso, vamos a seguir sufriendo de aquello que, vamos a seguir metidos en aquello que queremos soltar y lo que queremos dejar atrás. Entonces, cuando tengas tiempo, haz la dinámica, llena la tablita, igual a todas las demás personas que nos escuchan o nos están viendo. Sirve para todo, no solamente para perdonar a la pareja, también para perdonarnos a nosotros mismos, para perdonar al vecino, para analizar qué es lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Por X o Y situación. A veces hay situaciones en la vida que son por la naturaleza o simplemente por coincidencia, que nos pasan, nos lastiman, nos detienen o nos limitan. Entonces, este tipo de actividades nos ayudan también a identificar, asimilar, aceptar y tomar una decisión. Siempre una decisión que nos ayude a ser mejores personas. No por los otros, sino por mí. Y no es porque seamos egoístas, sino porque para poder dar un mejor servicio, necesitamos estar bien nosotros. Y lo hemos escuchado varias veces, ¿no? La indicación que dan en los aviones. Primero tú, después los demás. Porque si quieres ayudar a los demás, mientras estás ayudando, te estás perdiendo y al final ni ayuda y ni te ayudas. Así pasa con esto. Si tú no eres consciente de lo que está pasando y no quieres ayudarte, o sea, no va a pasar nada. Y entonces solamente vamos a tener el conocimiento, pero a veces el conocimiento, si no lo aplicamos, no sirve de nada, ¿no? Es algo que es complejo, tarda mucho, sí, pero cuando vivimos el proceso, llegar a la meta sabe a gloria. O sea, cuando vemos esta parte, no veamos solamente la meta como el fin, sino veamos el proceso como el medio para ir descubriendo e ir tomando mejores decisiones. ¿Ok? Completamente. Aquí yo también te aumentaría, Ceci, comentaste que la última persona que viste te dejó 3 tareas, te dejó 3 cartas, mencionaste 2 y la tercera no te acordabas de qué era la tarea. Yo voy a poner de mi cosecha, te diría, la tercera carta va a ser una carta para ti, perdonándote a ti. ¿Qué te tienes que perdonar en la vida? El video que Ceci mencionó es un video que habla de que a veces cuando buscamos pareja, sin darnos cuenta, buscamos esa, la imagen paterna o la imagen materna, dependiendo, pues bueno, de cada sexo, en nuestra pareja, ¿no? Que ahí el doctor Alejandro me comentó que es el, no sé qué, de Edipo y de Electra, ¿no? Me habías comentado. Entonces, pero Es que ese tema, perdón, ese bueno, tema yo creo que lo podríamos dejar para otra charla. También hay otra pregunta que nos dejaron y que la vamos a dejar también en el tintero porque son preguntas que merecen un tema completo y un desarrollo completo en el caso de las dos, que es el perdón desde un abuso sexual. Entonces son 2 temas que definitivamente sí vamos a dejar en el tintero porque hay muchas cosas que trabajar desde ese punto, desde el perdón, y en el caso de Edipo y Electra, pues también hay que entenderlo, conocerlo, saber de qué se trata para poderlos trabajar completamente. Pues bueno, hoy ya se nos super fue el tiempo nuevamente, ya es tardecito, entonces no sé si quieras cerrar con alguna palabra más, doctor Alejandro, adelante. repetimos lo de la vez pasada, 2 frases.
Recuerden, el corazón nunca se va a cansar de amar, solo se cansa de esperar. Y cuando él es consciente de que está cansado de esperar, se atreve a decir adiós, levantarse y continuar. Eso es lo más importante, ¿no? Escuchar nuestro corazón y saber que a lo mejor la persona no va a cambiar. Y si no va a cambiar, sabemos lo que tenemos que hacer. Nos cuesta trabajo, sí, pero lo importante es ser maduros en tomar una decisión, que a lo mejor nos va a doler, sí, pero bueno, ¿no? Y la otra es, más vale romper una ilusión que romper un corazón. Y muchas veces nos aferramos tanto a las ilusiones que cuando avanza el tiempo nos damos cuenta que más que romper la ilusión, nos están rompiendo el corazón y el alma completa y a nosotros mismos. Entonces, cuando tengan tiempo de hacer la dinámica, la tablita, háganlo desde lo más sincero de su corazón y van a ver que a veces nuestro coraje o nuestro rencor o nuestro enojo es así de chiquito, ¿no? Pero para eso hay que trabajarlo, hay que escucharlo y tomar una buena decisión. Y que aunque esté así de chiquito, hay que sacarlo y no guardárnoslos porque nos hace más daño. Híjole, pues bueno, recuerden que este programa queda grabado, entonces lo pueden ver en el canal de YouTube en Foro de Protección Internacional. Aquí en este chat les dejé el link del YouTube de Foro de Protección, también un link de nuestro chat de WhatsApp donde pueden ver la tabla que el día de hoy nos dio el doctor Alejandro, la voy a poner ahorita enseguida ahí. También la voy a poner directamente en el chat del YouTube para que la puedan acceder fácilmente a ella. Y también, doctor Alejandro, ¿cómo podemos localizarte? Voy, espérenme porque en eso soy malo. En Instagram como Garma-Alex. En Facebook como Alex o Ale Garma. Y mi correo electrónico es alexgarduma@gmail.com. Ok, muchísimas gracias. Y en el chat de WhatsApp pueden ver anunciadas nuestras próximas charlas. Ya tenemos una, bueno, este viernes tenemos a las aparentadas por medio de YouTube. También está el próximo lunes, tenemos conferencias, entonces, bueno, no se las pierdan. Y cualquier duda que tengan, comuníquense con nosotros. La de Instagram, si pudieras repetirla, doctor Alejandro, porfa. Alex Garma. Alex-Garma, si mal no recuerdo. Así es, Garma-Alex. Garma, Alex, al revés, perdón. Ahí lo puse al revés. Si no, cualquier cosa, yo se las comparto también después, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias por vernos y escucharnos. Que pasen feliz noche. Y cualquier duda que tengan o teman que quieran que hablemos, mándenme un mensajito y con mucho gusto buscamos cómo ayudarles. Gracias y que pasen linda noche a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Alejandro, por todo el apoyo.